Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de nuestra lectura colectiva del nuevo libro Conspiraciones, capítulo 8 vamos ahora. Primero, antes que nada, aprovecho para comentarle que para poder terminar todo esto antes de que se acabe el año, vamos a aprovechar la semana de Navidad y de Año Nuevo. Eh, Próximo jueves leeremos capítulo 9 o platicaremos acerca de él. Y luego, el martes 23, en lugar de que haya coyuntura, vamos a hablar del capítulo 10, el capítulo 11, el día de Navidad, 25 de diciembre. Obviamente usted lo escuchará cuando usted quiera. Y para el 30, martes 30 de diciembre, veremos el capítulo 12. Entonces, terminamos así el libro junto con el año, y espero pues que esto le sea atractivo. Eh, este capítulo es probablemente uno de los que más quejas van a tener. eh, el siglo XIX mexicano, comprimido en unas pocas páginas, pero bueno, pues la forma como decidimos construir el libro requiere hacerlo así. Se van a volver a enojar en el capítulo 10 cuando todo el siglo XX quede en también pocas páginas. Ahí tengo la excusa de que está el libro que escribí hace 20 años ya, que se llama Cien años de confusión, que ese es un librote, como 500 páginas para el siglo XX. Y entonces ahí puede uno pues, ver con mucho detalle ciertas cosas. Eh, es una parte del libro se parece más a los libros de historia tradicionales. Trae también muchas cosas de economía, de política, etcétera. En cambio ahora pues es un recorrido demasiado rápido, pero para el objetivo que tenemos, que es tratar de entender cómo va moviéndose la forma de la cultura que tenemos en este país, que determina todo lo demás, creo que era lo que había que hacer. Me reclaman un poco del el capítulo 6 acerca de Iturbide, que ahorita voy a comentar, entonces eso lo dejo pendiente. Y también lo de los Borbones, el saqueo de los Borbones, que algunos piensan que no fue tan así. No, sí, sí fue así. Los Borbones, recuerde usted, no son los Austria y tienen una idea muy distinta de lo que deben ser los reinos de ultramar, que para ellos van a ser colonias y hay que saquearlas, igual que saquean franceses, ingleses, holandeses a las colonias que tienen en el mundo. Es esta visión propia del siglo XVIII, en donde los europeos empiezan a sentirse superiores a los demás y con derecho a saquear. No es la primera vez que ocurre esto en la historia. Recuerde usted, prácticamente todos los pueblos se identifican a sí mismos como los seres humanos y los demás no lo son. Entonces, pues lo que nos eh, llama la atención en el caso europeo es que al mismo tiempo que se están incorporando derechos humanos, democracia, libertad de mercado en Europa, se vuelve a tener esta visión de que ellos son superiores a los demás. Y esto es lo que genera un choque que nos llama mucho la atención, que a muchos les parece inaceptable. Y de ahí se han construido estas narraciones acerca de la maldad de los europeos y la bondad de todos los demás. Esto es falso. Todos somos iguales, perdón, de buenos o malos. No hay gran diferencia en los seres humanos en eso. Entonces, pues tampoco se ponga usted del lado de los anticolonialistas y los orientalistas y todos estos cuentos propios del siglo XX, cuando los pueblos que fueron dominados en el 18 y en el 19, pues dijeron que por eso eran pobres y que tenían que devolverles sus riquezas. Eh, ya es muy claro que esta idea colonial no generó riqueza,
en los países centrales, no son más ricos los europeos o los europeos instalados fuera, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no son más ricos por haber tenido colonias, son más ricos porque precisamente desarrollaron con más tiempo estas ideas de derechos humanos, libertad de mercado, democracia, Estado de Derecho, y eso es lo que ayuda a acumular riqueza. Pero eso incluso lo podemos platicar, si quiere usted, ya en 2026, en algún otro largo aliento. Ahorita estamos en qué pasó en este país cuando se desintegra pues la gran corona española, pues nos desintegramos nosotros también. Este es el tema. En México teníamos, recuerde usted, al menos dos reinos grandotes, Nueva España, el más importante, y Nueva Galicia, que no tenía la importancia política y legal de Nueva España, tenía su audiencia, pero era un reino subordinado a Nueva España. Sin embargo, eran más ricos. Recuerde usted, a fines del siglo XVIII, esa región, el Bajío, creo yo, es la más rica del mundo. Voy a ver si puedo hacer ya los cálculos para confirmarle si esto es así o estaba en segundo o tercer lugar, no lo sé, pero en cualquier caso la riqueza era excepcional. Esto se empieza a venir abajo en el último tercio del siglo XVIII, cuando los Borbones, además de estar pidiendo su quinto real que pedían desde siempre, y que siempre se les entregó, y además de pedirnos que estuviéramos manteniendo a Filipinas, a Perú, al Caribe, empezaron a exigir créditos, préstamos forzosos, que fueron cantidades brutales de dinero. Entre tanto que nos pidieron uno de nuestros créditos que les dimos, una lana que les prestamos, sirvió para la independencia de Estados Unidos, ya se lo comenté, nunca nos pagaron, por cierto. Eh, y luego, bueno, pues viene todo el derrumbe de la corona española, la ocupación por Napoleón, Napoleón vendiendo la Luisiana cuando ve que pues en América está bien complicado y él no tiene una armada suficientemente fuerte como para andar viniendo a cuidar aquí. Después de la independencia de Haití, que es pues una rebelión brutal, dice, saben que ahí muere y mejor les vendo a los gringos la Luisiana, y ahí pues se selló el destino de este país, de México, porque sin frontera natural, los colonos estadounidenses se fueron moviendo hasta que ocuparon buena parte de nuestro territorio, justamente en este periodo. Agustín de Iturbide llega al poder porque sabe negociar hábilmente con todos, a todos les ofrece, luego a todos no les cumple, y ahí es donde se viene abajo su gobierno, pero al principio él logra negociar, mucha gente dice, ahí se selló el futuro de México, porque esto fue una concertación. Para los jóvenes que pudieran estar viendo esto y no saben a qué me refiero, concertación se le llamó en los años finales de los 80, los 90, a la forma como el viejo PRI, que tenía todavía el control de buena parte de la política en México, negoció con candidatos de otros partidos, fundamentalmente el PAN, para dejarles gubernaturas que habían ganado, pero que el PRI no quería soltar. Entonces, pues se negociaba, y a eso le llamaron concertación. Y dicen algunos historiadores es que pues Iturbide eso hizo, ¿no? O sea, Iturbide negoció, Iturbide pues llega al poder, pues no porque lo hubieran elegido, no porque hubiera ganado guerras, sino pues porque hizo negociaciones aquí en lo oscurito. Bueno, recuerde usted que eso es lo que hacíamos aquí en Nueva España, ¿no? Desde mucho antes. No culpe usted a Iturbide de lo que ya era una costumbre nacional y que, pues, Iturbide aprovecha para llegar al poder. Llega al poder, se establece como emperador, se crea el Congreso, se instala el Congreso y como ha ocurrido en muchísimos lugares, cuando aparece un Congreso por primera ocasión, dice, nosotros tenemos la soberanía, no el emperador o el rey o quien sea. Fue lo mismo que ocurrió
en la Revolución Inglesa de 1642 y en la francesa de 1789, así que no es sorpresa que el Congreso mexicano dijera nosotros somos los buenos. Iturbide, de pocas pulgas, finalmente cancela el Congreso, lo clausura, manda a los militares, pero pues se da cuenta que no va a poder gobernar porque pues, los arreglos que había hecho, que no está pudiendo cumplir, se le empiezan a venir abajo y aparece por ahí un changuito que va a ser determinante por un buen rato, que es Antonio López de Santana, que se levanta con el plan de Veracruz en 1822. Su plan no cuaja muy bien, pero varios militares que estaban con Iturbide aprovechan para traicionarlo. Ellos lanzan su propio plan, que es el de Casamata, en donde se suma rápidamente nuestro amigo Santana, que traía consigo al tío Cosa, a Guadalupe Victoria. Y bueno, pues Iturbide dice, yo ya me voy porque nadie me quiere. Después va a regresar hacia finales de esa década pensando que México enfrenta a España. Acuérdese, España no reconoce la independencia. Los tratados de Córdoba que habían firmado con O'Donoghue no los reconoce España. La declaración de independencia menos, ahí ni siquiera estuvo ya el señor O'Donoghue. Entonces, pues se quedan instalados ahí en San Juan de Ulúa y no se quieren ir y intentan una nueva invasión a México en 1829 y el señor Iturbide, pensando que la patria lo necesita, viene a ayudar. En cuanto se baja, lo detienen y lo fusilan al pobre. Eh, no se le celebra haber sido quien independizó a México y se le mató de mala manera. Pero bueno, pues así pasan estas cosas. Vamos a tener en 1824 la creación de México como una república. El primer presidente será Guadalupe Victoria, será el único que termine su periodo. Yo insisto que por dos razones. Una, porque pues andaba medio ido después de lo que le pasó allá todo el tiempo que estuvo viviendo en las cuevas. eh, y porque le dieron préstamos. Gran Bretaña, muy interesada en que España se viniera abajo, estuvo ayudando a todos los que se independizaban con créditos y nos dieron dos créditos, 1824, que va a pagar Porfirio Díaz en 1884. Por 60 años México no pagó y por lo tanto nadie más nos prestó. Si alguien quería prestarnos, lo hacía de manera más que usurera. Fue el caso de los bonos Jecker, muy famosos, no los menciono en el libro, pero bueno, ocurrieron en algún momento durante el tiempo que nos andábamos peleando con todos. Entonces, tenemos este primer gobierno de Guadalupe Victoria, termina en 4 años, el intento de pasar a otro gobierno se viene abajo porque pues llegan a la elección tres candidatos, eh, uno de ellos Vicente Guerrero, que cree que él merece estar ahí, nadie lo quiere. Gana el señor Gómez Pedraza, Guerrero organiza un golpe, liberan a los presos de la acordada, queman el Parián, que era el mercado que estaba allá afuera del Palacio Nacional. eh, Viva Guerrero y Lobato y viva lo que arrebato. Ese era el grito durante el motín. En ese motín destruyen una panadería de un francés que va a ser la excusa de la invasión de 1838, conocida como la Guerra de los Pasteles, por esa razón. El pastelero francés quería que le devolvieran pues, lo que había perdido, según él, en ese motín. En cualquier caso, pues la primera elección en México termina en un fracaso. A lo mejor también ese es parte de nuestra mala sombra que seguimos trayendo. Y se instala en el poder este señor Guerrero, poco después lo matan y ahí nos seguimos con unos presidentes de 15 días, otros de un año y medio, una cosa terrible. 12 años, una primera docena trágica de federalistas
y luego otra docena trágica de centralistas. El punto de corte es la creación de las famosas 7 leyes, una constitución conservadora que casi nunca se quiere incorporar en el estudio de las constituciones mexicanas. Toman 24, los van a 57 y luego a 17, pero ahí en medio hubo una constitución centralista, pero pues la tuvimos, ¿no? Funcionó un rato, no sirvió tampoco. Y no servía ni lo federalista ni lo centralista porque pues esto seguía siendo una estructura que podemos llamar medieval, aunque insisto que ese término no es bueno porque nos genera imágenes bien confusas. Si la dichosa Edad Media son 1000 años, pues yo no sé qué cacho de esos 1000 años tenga usted en la cabeza cuando piensa en Edad Media. Pero bueno, es esta estructura corporativa en donde cada grupo tiene sus propias reglas, en donde las relaciones son orgánicas, no hay un Estado que controla todo, no hay una burocracia eficiente, ni un ejército profesional, ni existe el Estado de Derecho, es otra cosa. Y en esa otra cosa, pues los señores de las élites quieren imponer un Estado moderno, sin tener nada para hacerlo. Entonces, pues nadie los pela, ¿no? Lo que va a ocurrir es que los municipios que se habían creado, recuerda usted, alrededor de las Cortes de Cádiz, pues se van a aislar todos ellos y cada quien va a estar cuidando lo suyo y ocasionalmente se van a hacer alianzas entre estos grupos para controlar una región. A lo mejor algunas regiones se logran organizar y llevan a alguien a la presidencia y lo dejan ahí y se regresan. Y el dichoso presidente, sin dinero, sin ejército, sin burocracia, pues a los 15 días lo corre otro y llega, y es lo mismo todo el tiempo. Esto va a llevar a la caída de 1848. Le decimos, en 1847, 16 de septiembre, la bandera que ondea en Palacio Nacional es la de las barras y las estrellas para eterno oprobio de los mexicanos. Pero pues, ¿qué le hacemos? Perdimos. Y perdimos porque pues, Estados Unidos estaba en su periodo de expansión, querían ocupar todo el territorio eh, hacia el oeste, querían llegar al Pacífico, porque estaba clarísimo que estaba ahí la ruta para ir y venir de Asia, y eso daba un poder extraordinario. Luego se encontraron oro y con mayor razón. Entonces, pues ocuparon todo lo que pudieron, no se quedaron con todo, porque allá había un conflicto, ya había este enfrentamiento entre los sureños esclavistas y los norteños que estaban en el proceso de pasar de pequeños propietarios a industriales. Entonces eran dos cosas totalmente incompatibles que eventualmente se convirtieron en la Guerra de Secesión, 1861-1865. Entonces, 10 años antes, 15 años antes, pues estaba más o menos claro que esto iba a ocurrir, que iba a haber un enfrentamiento. Y los norteños no querían que el sur tuviera más gente y dijeron, pues no nos quedamos con todo México, no vaya a ser que de ahí agarren y se conviertan en alguien más poderoso que nosotros y nos derroten. Entonces, por eso no se quedaron con todo, ¿eh? Pero bueno, pues cortaron en el río Bravo. Seguimos teniendo algunos problemas de límites por un tiempo, pero ahí estuvo. Eh, Santana, que le decía yo, aparece en el 22 con este plan de Veracruz, se va a mantener entrando y saliendo de la presidencia hasta 1855. En esa ocasión ya no regresó, ya estaba muy viejo. Santana tiene pues muy mala fama porque pues precisamente estuvo entrando y saliendo, no atendía a la presidencia, se pasó de un lado y del otro, pero creo que es un reflejo de lo que teníamos, un país ingobernable porque, insisto, todo mundo se había atrincherado en lo suyo y no había manera de juntarlos
por un tiempo suficiente. Entonces, Santana va a estar enfrentando todas las invasiones extranjeras, la española del 29, la tejana del 36, la francesa del 38 y finalmente la estadounidense del 46, 48. Todo ese tiempo Santana va a estar ahí, ¿eh? Y no es ningún traidor. Eh, Puede haber sido un inútil en el 36 por no cuidar adecuadamente lo que había conquistado en San Antonio y ser derrotado posteriormente. En 47 no tenía nada que hacer. Más de la mitad del país no quiso participar en la defensa nacional. De los 19 estados que había en ese entonces, solo 7 aportaron personal y recursos. Los demás hicieron guajes y dijeron, pues no es bronca mía, ¿no? Es contra la Ciudad de México, ahí defiéndanse. Pues así no se puede, no tuvo pues ni gente suficiente, ni armas, ni nada. Eh, entonces, pues no merece ser calificado de traidor, sí se le puede calificar de irresponsable, y creo que es producto de esa época, de esos tiempos, que terminan en este momento en el que él abandona la presidencia por última vez y llegan los rojos, los liberales extremistas, aunque el presidente que se instala es el señor Comonfort, que era moderado. Pero bueno, alrededor de él están todos los loquitos encabezados por el señor Don Benito Juárez, que en 1857, cuando se promulga la Constitución, recuerda usted el 5 de febrero, ¿no? La leyenda cuando éramos niños es que se eligió ese día porque era el día del único santo mexicano, San Felipe de Jesús, a quien nadie pelaba. Pero para que no siguiera existiendo un día de un santo, día de la Constitución. Eso nos enseñaron. En diciembre, finalmente, Comonfort decide jurar la Constitución. El jurar la Constitución es lo que provocó el gran conflicto con la Iglesia. Comonfort jura la Constitución y de inmediato se une al plan de Tacubaya de Félix Zuluaga en contra de la Constitución. El país de locos este. Y ahí es donde Benito Juárez dice, bueno, como ha renunciado el presidente y yo soy presidente de la Suprema Corte y la Constitución dice, pues que yo debo ocupar ese cargo, pues me instalo. Y se instaló y no se fue nunca. Estuvo 15 años ahí. Se fue, ahora sí que con los tenis por delante. Si no se muere, no se hubiera ido nunca, ¿eh? Como dice el danzón, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría, y yo le agrego, y seguiría siendo presidente, nunca lo hubiera dejado. Era un monarca, y por eso pudo estar ahí, porque eso es lo que necesitaba este país. Es una sociedad orgánica, de grupos con sus propias reglas, que se han estado separando, que tienen estas relaciones orgánicas de la gente a su hacendado o a su tlatoani o a su líder militar, y la comunicación de estas distintas liderazgos locales se van conformando en una pirámide en la que para ponerse arriba pues hay que negociar con todos los hombres fuertes. Juárez lo logra. Y por eso se instala, logra aguantar la guerra de reforma, en donde los gringos le ayudan, esto que no se nos olvide, eh, al inicio de esta guerra de reforma, los conservadores llegan a controlar prácticamente todo el territorio nacional. El pobre de Benito lo único que tiene es Veracruz, que acuérdese que Veracruz era clave porque ahí llegaba el comercio y ese era el único impuesto que se cobraba en aquella época. De verdad, había otros, pero el impuesto grande era el comercio exterior. Entonces, si uno tenía Veracruz, tenía dinero, por eso salió corriendo a Veracruz, pero lo fueron rodeando y pues intentó Miramón, que era el líder de los conservadores, el presidente más joven que ha tenido México, a los 26 años. En ese momento intenta acabar con Juárez contratando un barco en Cuba para que desde Cuba llegue, ataque por mar y puedan acabar con Juárez. Los gringos ayudan a Juárez, mandan un par de fragatas, detienen al barco cubano, y con eso pues empiezan a ayudar a Bomberito para que se empiece a equilibrar la cosa. Poco a poco lo logra y eventualmente gana. Miramón es desterrado,
pero va a regresar cuando vengan los franceses. Y de esa sí ya no se salva. Recuerda usted, los franceses llegan en el 62 y vienen porque Estados Unidos está en guerra de secesión. Entonces Napoleón III, ¿no? El sobrino nieto de Napoleón, dice, es el momento para instalarme en América. Eso va en contra de la famosa doctrina Monroe, ¿no? James Monroe, presidente de Estados Unidos, antes de lo de Texas y lo de la invasión, en los años 20 del siglo XIX, James Monroe dice América para los americanos, es decir, no queremos potencias europeas en América, esa era la idea. Ahora lo hemos convertido, luego lo convertimos nosotros en el show este de que ellos querían quedarse con todo, y ahora tenemos la doctrina Monroe, que es el corolario Trump a la doctrina Monroe. Y dice, ahora sí, todo el hemisferio es nuestro. Pero eso es un tema muy de coyuntura y lo platicamos en otro momento. Entonces ayudan los gringos, puede Juárez sobrevivir y cuando llegan los franceses que vuelve a entrar Miramón en la batalla, pues ahora sí es derrotado, lo mismo que Maximiliano. Los franceses llegaban, le decía yo, porque estaban los gringos ocupados, pero la guerra de secesión termina en el 65 y entonces empiezan a ayudar a Juárez con armas y cosas así. Lo dejan entrar a Estados Unidos cuando lo andan persiguiendo allá por Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Eh, mm, Esto se suma a un fenómeno europeo, 1866. Prusia se enfrenta a Austria, se logra consolidar como una potencia y de inmediato queda claro que van a ir sobre Francia. Y entonces Napoleón III dice, regrésense porque los vamos a necesitar aquí. Y de hecho sí, los necesitó. Llegaron y perdieron la guerra franco-prusiana 1870-1871, que es donde se funda Alemania como país. Prusia se convierte en el imperio alemán. Pero bueno, para nosotros lo importante es que se van los franceses y le dicen a Maximiliano, véngase porque lo vamos a dejar, ¿eh? Pero Maximiliano dice, no, si yo soy emperador de los mexicanos, todos me quieren. Ya ven cómo desde entonces esto de la popularidad los tiene mareados y pues alguien le encuestaba y le decía, mire, trae usted 70, 80% de popularidad. Y se quedó el pobre y pues lo fusilaron. Hizo bien Juárez en fusilarlo. Las naciones modernas se crean sobre eso, sobre la ejecución del viejo régimen. Y Maximiliano sirvió para eso. Lo usamos como referencia de un viejo régimen que muere. En realidad no fue así, ¿no? El monarca era Juárez y luego el monarca fue Porfirio. Y Porfirio va a tratar de construir en México un Estado moderno, ahora sí, con una burocracia eficiente, con un ejército profesional y pues poco a poco con la creación de ciudadanía. No, no crea usted que la ciudadanía surge así por cualquier cosa, hay que ir educando a la gente en estas nuevas ideas de los derechos humanos y la democracia y el mercado y eso tarda. Y el mismo Porfirio, eh, pues lo dice en esa famosa entrevista con James Krillman, el periodista, ¿recuerda usted? La entrevista Díaz-Krillman, de la que todo el mundo se acuerda nada más del cachito este, donde dice que México ya está preparado para la democracia, de manera que él se va a retirar. Esa entrevista es maravillosa, ¿eh? Para entender lo que estaba viendo Porfirio y para entenderlo a él como una persona que realmente sabía en dónde estaba, qué quería, qué estaba pasando, y no le dio tiempo. No le dio tiempo de convertir a México en un país moderno. Y viene la tragedia que fue la revolución. Si en la independencia fue un cura medio loco el que nos metió en matanzas innecesarias, ahora fue un agrónomo, ¿no? Don Panchito se le ocurrió que pues era tiempo de democracia en México, democracia en 1910 en México. ¿A quién se le ocurre? Faltaba un ratito. Necesitábamos terminar de construir ciudadanía. Mire usted, estamos hoy cerrando 2025. Intentamos vivir en democracia durante 30 años prácticamente, del 97 al 24,
y no lo logramos, no se consolidó. Y si no lo logramos ahora, imagínense 100 años antes. No, no, no era buena idea. Y le digo, pues terminamos en matanzas innecesarias que culminan con el asesinato de Carranza cuando está intentando huir rumbo a Veracruz, como de costumbre. eh, es asesinado y en ese momento los sonorenses toman el poder. Eh, Eso ya es el siguiente siglo. A partir de 1921 estoy ya moviéndome al siglo XX, pero vea usted, durante el siglo XIX, del 21 al 21, lo que tenemos es un país que no es moderno, aunque las élites quisieran que lo fuera, no tiene las condiciones adecuadas para construir esta burocracia eficiente, este ejército profesional, este Estado de Derecho indispensables para un Estado moderno. Y entonces la única solución es volver a reconstruir una monarquía. No había que llamarle monarca, le puede uno llamar presidente, acuérdense, esa era la idea de los estadounidenses, ¿no? Un monarca civil. Pues eso fueron Juárez y Díaz, pero tenían que funcionar como monarcas, no podían así de que, mira, estoy 4 años y me voy, no, güey. O sea, los arreglos con los hombres fuertes no se pueden trasladar de una persona a otra. Esto también aplica para el 2026, pero tampoco lo voy a platicar ahorita. Los arreglos en ese tipo de estructuras son personales. Y entonces, a la muerte de la persona, tiene que haber claridad de quién va a reemplazar. Por eso se inventaron las dinastías, para que hubiera una especie de lealtad heredada del padre al hijo y esto permitiera que los reyes duraran un tiempo razonable. Aquí pues no hay eso y entonces la solución entre Juárez y Díaz va a ser con balazos. Ya no tantos como antes, pero sí hubo balazos. Y Díaz logra imponerse porque él logra construir nuevamente estas alianzas personales con los distintos hombres fuertes que van a ser gobernadores por 25, 30 años, 40 años, 15 años, un montón de tiempo en cada lugar. Y estas personas no eran gobernadores como los de hoy, eran los hombres fuertes de cada región, que a su vez tenían lazos personales con los líderes locales en cada regioncita, familias enteras de personajes, los Figueroa, por ejemplo, en Guerrero, que esos todavía los puede uno recordar, pues ahí se mantenían y se iban repartiendo. Guerrero es un estado en donde siempre tuvimos hombres fuertes que controlaban todo, el mismo Guerrero, Juan Álvarez, los Figueroas. Entonces va uno teniendo esta secuencia de señores locales que le podría usted haber puesto duques o condes o marqueses y quedaría clarito, pero no acostumbrábamos eso, entonces pues no les llamamos así, pero eso era. Y solo así puede mantenerse esto. Y en la revolución sí se nos derrumba ese sistema, porque el reemplazo que originalmente los sonorenses intentan que sea nuevamente con monarcas, pero ellos de monarcas, no, no cuaja. Y no cuaja porque estos inútiles empiezan a matar entre ellos y al final pues se quedan sin dinastía y le tienen que heredar el poder a un michoacano. Y eso lo platicamos en el capítulo 10. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.